Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Gracias en primer lugar por estar aquí y por venir. Somos Raquel Martínez y Ariadna Gómez y somos las autoras de este libro que se llama Camino hacia el origen. Y bien, en la hoja de presentación pone viajes astrales, ¿no? Que es como, quizás como la etiqueta, ¿no?, que se le pone al libro, aunque bien, esto de viajes astrales tiene toda una historia detrás, ¿no? No solo de viajes astrales, sino que hay todo un proceso detrás, ¿no?, de la cúspide, que es los viajes astrales, ¿no?, en este caso. Y estamos aquí un poco para explicaros pues, nuestra experiencia con esta temática y cómo lo hemos vivido desde que teníamos 15 años, que nos empezaron a ocurrir cosas, hasta ahora, ¿no? Y bien, nos iremos repartiendo los turnos sobre la marcha. Siempre nuestras charlas son bastante informales, es decir, que si en cualquier momento queréis intervenir o decir cualquier cosa o tenéis dudas, pues no pasa nada, que podéis intervenir, ¿no? Y bien, pues esto es un poco la pequeña presentación que podíamos hacer. Somos de Girona, ambas, y todo el año pasado estuvimos presentando el libro, pues Girona y rodalías, es decir, todos los pueblos de alrededor, y ahora este año nos estamos abriendo para Barcelona, como podéis ver que ya estamos como más cerquita. Y nuestra intención este año es mover el libro para tierras barceloninas. Y bueno, esta es nuestra intención. Y en todo caso, pues ya empezaremos a explicaros nuestra experiencia propia, porque el libro es autobiográfico, es decir, pues ahí recogemos todas estas experiencias, sobre todo por lo que concierne al plano astral. No sé si habéis oído hablar del plano astral, seguramente sí, si estáis aquí, ¿no? Bueno, es fantástico. Y bien, para situarlo mejor en una línea temporal, para que sea todo mucho más entendible, pues vamos a explicarlo cronológicamente un poco. Y luego ya seguro que nos iremos por las ramas en cualquier momento, es decir, que el hilo conductor será la línea de tiempo, pero luego sobre la marcha iremos como expandiéndonos, ¿no? Como os decía, pues nosotras íbamos al mismo instituto y hasta los 15 años nos pasaban cosas similares, aunque no lo habíamos compartido porque no éramos amigas, digamos, de hablar, de compartir cosas, sino que cada uno iba por su camino y nos hablábamos. Y nos pasaban como cosas extrañas, a nuestro parecer, ¿no? Cosas que a nuestros amigos más cercanos no les ocurrían. Y se lo explicábamos a una amiga que teníamos en común, que se llamaba Julieta, una amiga argentina. Y esta amiga argentina, estas cosas le dan mucho respeto, era como, oye, ¿a mí qué me estás contando? Como esto, no sé, no le daba miedo. Y Raquel también se lo contaba a Julieta, es decir, o sea, que recibía la misma información por ambos lados y al final dijo, oye, ¿por qué no habláis entre vosotras? Que os vais a entender mejor. Y a mí estas cosas ahora no me acaban de convencer, ¿no? Y sí, fue justo gracias a esta amiga pues que Raquel y yo pues, un día nos encontramos y vimos que nos pasaban cosas muy similares, ¿no? Y fue como, mira, no estamos del todo locas, ¿no? Porque en aquel momento, claro, al tener 15 años, incluso, bueno, en el caso de Raquel, sus padres no compartían estas cosas con ellos, de ninguna manera. Y en mi caso sí que mis padres, ellos están metidos dentro de este mundo, pero nunca me han dicho, sí, esto es así o esto es así, sino que me decían, ah, muy bien, bonita, pero no me daban ninguna explicación al respecto. Era como, vale, está muy bien, pero no me animaban ni me desanimaban, simplemente me escuchaban y ya está, ¿no? Sin juzgar en este caso. Y bien, y para poner un nombre a las experiencias, lo primero que nos ocurrió o que podemos identificar, empezamos con las vibraciones a nivel del cuerpo astral.
Es decir, que cuando generalmente hacíamos siestas, bueno, Raquel más por la noche, pero en mi caso en el momento de la siesta, pues me iba a dormir y el cuerpo astral, es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico y la contraparte del cuerpo físico es el cuerpo astral, más bien también llamado cuerpo energético, para todas son etiquetas, ¿no? Pero vamos a llamarlo cuerpo astral todo el rato, así no nos perdemos. Pues empezaba a vibrar muy rápido y claro, yo me iba a dormir y no estaba del todo dormida, sino que había una parte de mi conciencia que aún estaba despierta, ¿no? Entonces podía captar esta vibración y para mí era un suceso muy raro porque como aún tenía una parte de mi conciencia que estaba despierta y podía percibir esto, era como, ostras, ¿qué me está pasando? ¿No? Y era una vibración muy rápida y muy sostenida y no sabía cómo gestionarla, en verdad, porque era una cosa nueva para mí, ¿no? Y esto fue lo primero que en mi caso me ocurrió, las vibraciones estas, que se dicen que cuando te está vibrando el cuerpo de esta manera es como un inicio del desdoblamiento del cuerpo astral, es decir, es como la primera parte antes de que te desdobles del cuerpo astral, bueno, de tu cuerpo físico, el cuerpo astral pues se desdobla, ¿no? Pues era como los inicios y los está experimentando en aquel momento. Y mira, esto no lo he explicado nunca, pero mi primera experiencia fue que estaba con los apuntes estudiando en mi cama y bueno, me quedé dormida y justo pues vi como mi brazo se levantaba, ¿no? Y digo, ala, se me está levantando el brazo, ¿no? Pero justo cuando me desperté vi que tenía el brazo pegado a mi cuerpo y fue como un, vale, pues no sé de quién era este brazo, pero supe que era pues la contraparte del cuerpo físico, que era el astral que se me levantó. Y esta fue la primera, ¿no? Como la más pequeñita, pero luego a partir de ahí empezó todo el río de experiencias, ¿no? En todo caso le paso la palabra a Raquel y que ella nos explique también qué le pasa sucesivamente también a la misma edad, más o menos, para ilustrar un poco. En mi caso fue un poco más despacio, digamos. Al principio era como estaba en alguna casa nueva o lo que sea, o en diferentes lugares y percibía como sensaciones de miedo o de calor, ¿no? De ay, qué bien que estoy, o aquí no me gusta porque tengo, bueno, no sé, como una sensación interior de aquí hay algo que me está mirando y no lo puedo ver, ¿no? Supongo que alguna vez os ha pasado. Pues al principio era eso, y bueno, sabía que había alguna cosa, pero claro, no sabía qué. Al principio era así, pero poco a poco fui como definiendo esa sensación, ¿no? Al principio era como luz y oscuridad, pero al final era como más real, ¿no? Había una figura como más, bueno, como una entidad. Y paralelamente, o sea, eso fue por una parte, pero por otra parte, a través de otra amiga, me di cuenta que podía, bueno, como leer el pensamiento de los demás, sin darme cuenta. Es como que terminaba las frases sin que el otro tuviera tiempo de saber qué quería decir. O incluso solo con la mirada sabía que me estaba preguntando, ¿no? Y al principio era como muy divertido, muy así, pero cuando se iba aumentando, descontrolando, pues me asusté un poco, ¿no? Porque pensaba, digo, ya no recibo el pensamiento de los más allegados, que podían ser los amigos, sino de desconocidos. Hola. Sí. Pues eso, que al final, como no sabía qué tenía que hacer con esa habilidad o don, no sé cómo queráis decirlo, pues decidí concentrarme y dije, vale, basta, hasta que yo sepa cómo se usa o qué es, ¿no? Y de golpe se paró el pensamiento, ya no pude escuchar a nadie más, era como solo yo y ya está. Pero al hacer ese paso, es como que cerré una puerta, pero abrí otra más grande, ¿no? Que es como que la mente de las personas se paró, pero pude ser capaz de comunicarme telepáticamente con los seres que podía ver, ¿no? Era como que podía hablar con las personas, bueno, con las entidades que he comentado antes. Y al principio era como sensaciones, pero al final ya era como frases y hasta pues, llegar a poder canalizar al guía de las otras personas o incluso los que me acompañaban, ¿no? Y bueno, pues, sí. Vale, pues bueno, Raquel nos ha explicado cómo esta apertura en el campo astral pues le
me facilitó digamos, la visión de ver entidades, ya fueran de luz o de oscuridad, ¿no? Y también de poder leer el pensamiento. Y yo lo había dejado en el tema de las vibraciones astrales, que empecé como a tener los primeros desdoblamientos, ¿no? Pero por otra parte, casi paralelamente a esto, creo que un par de años más tarde, cuando tenía 17, fue cuando me pasó como la experiencia como más trascendental en este aspecto, ¿no? Y es que yo siempre, como Raquel había dicho, pues oía ruidos en la habitación, al igual que ella, pero nunca me había atrevido a decir, bueno, ¿quién hay ahí? Porque yo sabía que había algo que no era físico, que se estaba manifestando, pero como yo desconocía todo este mundo que se estaba abriendo y no tenía ganas de entrar de momento, pues era como, bueno, vosotros aquí y yo aquí, ¿sabes? Y aquí no interfiráis mucho, ¿no? Pero llegó un momento que dije, bueno, pues oye, me gustan estos temas y quiero ir más allá. Entonces, una noche, cuando se seguían oyendo ruidos, pues yo pregunté a esa entidad o esta energía o esta cosa que se manifestaba en mi habitación, que quién era, ¿no? Y lo dije en voz alta, oye, pues quién eres, ¿no? Porque yo dudaba, porque mi bisabuela justo se murió en la habitación de al lado y mi tío de hacía años también. Era como que no sabía bien si eran personas que se habían muerto y aún estaban por ahí, o eran ángeles, que yo en aquel momento ya creía en los ángeles, o qué era, ¿no? Entonces, pues yo quería saberlo, ¿no? Entonces lo pregunté y le dije, bueno, si no me lo puedes decir de voz, ¿no? Porque como no eres humano y no tienes el canal físico, pues escríbemelo en un papel, bueno, no sé, escríbemelo, como haz algo, ¿no? Como manifiéstate de alguna manera. Y dicha entidad, al cabo de unos 20 minutos, que fueron eternos porque estaba ahí esperando debajo de mi sábana, ¿qué estás haciendo? Vale, ¿sabes? No te estás metiendo. Pues se oyó como un lápiz, salía del lapicero, bueno, al menos todas las luces estaban cerradas, pero yo oí como el ruido de un bolígrafo y de un papel que salía de la impresora, ¿sabes? Y ahí me cagué, ¿sabes? Porque fue como, ¿sabes? Fue como el siguiente paso de decir, vale, ahora ya esto no hay marcha atrás, ¿no? Y a partir de ahí, pues me esperé 5 minutos porque ahí es lo que explico en el libro, que fue la vez que el corazón me latió más rápido, es decir, estaba muy asustada, ¿no? Y me esperé 5 o 10 minutos, pero me acabé durmiendo y no pasó nada más aquella noche. Pero sí que en las siguientes noches, claro, cada vez que cerraba la luz para irme a dormir, pues yo estaba esperando que esta entidad se manifestase, porque ya sabía que había abierto un canal y que este canal ya estaba abierto ya, ¿no? Entonces, pues me esperaba con la luz cerrada y lo que explico en el libro es que lo más guay que hasta el momento me pasó, bueno, guay, como que a mí me gusta más, ¿no? Digamos así, es que esta entidad empezó a tocarme la almohada, es decir, yo estaba tumbada y se acercó e incluso podía percibirla, ¿no? Es decir, lo que supe después que eran maestros, guías y ángeles, se puede percibir su frecuencia energética solo con el oído humano, es decir, que podemos oír como unos pequeños crepiteos siempre que están cerca de nosotros. Y en aquel momento los oía, ¿no? Es decir, yo oía cuando estaba lejos en la esquina de habitación y cuando se acercaba, pues como que el crepiteo se hacía más constante y lo oía más con el oído. Y bueno, noté cómo se acercaba y cómo el paso siguiente fue como me bajaba la almohada y ahí fue como, bueno, entonces como una percepción súper agrandada de lo que estaba pasando y bueno, y algo muy fuerte en aquel momento porque fue como bueno, al principio tuve miedo, ¿no? Porque fue como bueno, estas cosas no suelen pasar y ahora me están pasando y bueno, fantástico, ¿no? Y con el tiempo sí que el miedo intenté pues dejarlo a un lado porque como ya lo llamaba cada noche era como que tenía ganas de ir más lejos, ¿no? Y entonces pues lo llamaba y incluso pues establecimos un código para saber quién era, porque como aún no sabía si era mi bisabuela, mi tío o mi ángel o lo que sea, pues le decía, como telepáticamente con el pensamiento, si eres mi abuela, pues tócame el cojín, y si no lo eres, pues no me lo toques, ¿no? Y entonces establecimos como un lenguaje para poder comunicarnos. Y descubrí que era mi ángel, que luego con los años he descubierto que es mi guía, es decir, aún es un guía que tengo actualmente que se llama Ariel, y es como el guía que me ha acompañado desde que nací, ¿no? Y aún a día de hoy, después de 8 años, ¿no? Pues cuando lo necesito o quiero que venga a mi lado, lo que sea, pues me gusta que me venga a tocar la almohada. Es como algo como infantil, ¿no? Porque ya he aprendido, como ha dicho Raquel, a canalizar su información y a poder hablar con ellos sin necesidad del plano físico,
pero me gusta que me venga a tocar la almohada. Y bien, y esta es como la experiencia que fue como la que me catapultó a todo este mundo y fue como, vale, ahora ya no puedo decir que no existe porque tengo como una prueba física de que hay seres en otras dimensiones que se están manifestando en la mía, ¿no? Y bueno, y ahí la experiencia de Ariel, en este caso. Y bueno, le paso la palabra a Raquel y que ella siga con más cositas. Pues conectamos con lo que dijo al principio Ariana, que eran las vibraciones del cuerpo, y es como la parte de después, o casi al mismo tiempo, a los 17, 18, cuando de pronto, o sea, un día estaba durmiendo y empecé a notar como un ruido o como una vibración en todo el cuerpo. Y es como que eres consciente pero no sabes qué está pasando, ¿no? Y de golpe me doy cuenta que mis brazos están arriba. Y yo pensaba, ¿por qué tengo los brazos arriba, ¿no? Si estoy en la cama. Y de pronto veo que mis piernas también están hacia arriba. Y digo, ¿por qué tengo esta posición tan rara? Como si fuera una V. Y noté como una sensación de empujar y salir. Y es cuando vi que estaba fuera del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo físico estaba ahí estirado y yo estaba de pie. Digo, pero ¿cómo puede ser, no? Al principio no pensé, estás muerta ni nada de eso, sino que estaba fuera y digo, pues voy a experimentar, ¿no? Es como que no me asustó en ningún momento. Y hay una experiencia muy divertida que es como a ver si puedo volar o si puedo atravesar la pared, ¿no? Porque claro, no tenía el cuerpo. Y realmente sí que pude, o sea, puse la mano en la pared y sí que la atravesé, ¿no? La quité, volví y era como un juego de decir, oh, pues sí que puedo. Y me intenté impulsar hacia arriba y también, ¿no? Hice como una voltereta en el aire y estuve como jugando un rato hasta que volví en el cuerpo sin darme cuenta, ¿no? Casi. Y me acuerdo pues el día en que le expliqué a Ari, que fue como muy raro porque me dije, eso no es posible, ¿no? ¿De qué estás hablando? Estaba soñando, pero no, en realidad era como muy consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor y lo que estaba viviendo, ¿no? Y a partir de ese momento pues hubieron más experiencias y cada vez pues quería ir más lejos, ¿no? La primera vez era solo en mi habitación, pero luego dije, vale, pues ahora voy a intentar salir de mi casa, ¿no? Y volar pues por la calle o un poco más lejos. Y poco a poco, pues en el libro pues vamos explicando los diferentes viajes que hemos hecho. Al principio eran así como espontáneos, pero después ya con conciencia. Decir, vale, ahora quiero ir a este sitio y con concentración pues poder llegar al lugar. Y bueno, no sé, ¿tenéis alguna duda? Porque vamos hablando, pero no sé. Yo sí quería preguntar. Vale. La sensación de vibración era interior. Total. Todo el cuerpo. O sea, todo estaba como si estuviera, cuando se entumece una pierna, pues todo, pero más fuerte todavía. Incluso hay un punto de como dolor, casi. Sí, no sabes si es placer o dolor. Pero en realidad sí que es cierto que algunas veces me ha pasado en concretas partes del cuerpo, ¿sabes? O en la coronilla o en el lado, depende, ¿sabes? Sí. Todo el cuerpo interior vibrando, una cosa exterior. Interior y exterior. Sí, exterior. Bueno, el físico yo creo que no tiene nada que ver eso es lo otro. Pero sí que es cierto que generalmente nos pasa, bueno, a mí me ocurría personalmente todo el cuerpo, pero sí que hay veces que puedo con la conciencia quizá percibir que esta vibración es más grande en un sitio u otro. Entonces como que la localizas más en un sitio que en otro. Sí. I llavors m'imagino el tema de diferenciar-ho entre un somni o una experiencia o un viaje astral. Esto es, digamos, ya cuando te pasa ya sabes que no es un sueño, porque vosotros soñáis normalmente, tenéis los sueños típicos que podemos tener, o sea, y se nota mucho, ¿no? La diferencia es espectacular. Sí, es que... Y además que lo que diferencia, creo yo, los sueños de esto es la conciencia, ¿no? Es decir, que cuando tú sueñas, generalmente si no eres un soñador lúcido, muy avanzado, no puedes controlar la experiencia. En cambio, con el desdoblamiento astral, tampoco te digo que la puedas controlar 100%, pero sí la puedes controlar un 60-50%, ¿no? Es decir, que tú estás ahí y sabes que eres tú que estás ahí, que no es
el espectador de tercera persona de un sueño, que no puedes manejar nada. Sí. Bueno, y el hecho de conocer esta realidad en vuestra vida material terrenal, ¿os ha implicado algún cambio? Mira, si acaso, ¿sabes qué? Estoy pensando que vamos a seguir con el hilo que llevábamos y luego vamos a pasar a estas preguntas más abstractas, ¿no? Ya como para que no quede todo muy desperdigado, porque a veces nos pasan las charlas que nos vamos de un sitio a otro y luego queda como una información muy dispersa, ¿no? Si no te importa, y luego contestamos a esto. Sí, en verdad siempre decimos que lo hacemos informal, pero yo creo que me debo seguir un hilo conductor, porque si no nos vamos por ahí... No, nos divagamos. Sí, pero está muy bien, que nos haya hecho, sí. Bueno, pues situándonos en el punto de este lineal donde estábamos, que empezamos con vibraciones, luego los primeros desdoblamientos, y Raquel justamente os ha explicado de que empezaba a conectar con sus entidades, ¿no? Es decir, primero eran, que esto no lo hemos concretado, pero lo primero que ella percibía eran entidades densas, es decir, bajos astrales, que se llaman, que son personas que se han muerto y se han quedado atrapadas entre dimensiones, no han conseguido cruzar la luz o incluso, bueno, pues más allá, irse a un espacio entre vidas donde puedan hacer el siguiente paso, que es reencarnarse, ¿no? Y lo primero que percibió en este caso, que fue la que primera lo percibió, fueron los bajos astrales. De ahí, claro, al principio sí que tuvo miedo, ¿no? Porque era algo nuevo y como es una vibración mucho más baja que la tuya, pues te hacen pues, sentir sensaciones desagradables, ¿no? A veces. No siempre, pero como que generalmente la temática era esta. Y bueno, lo que hizo ella, en este caso, era, pues, a los primeros meses no sabía qué hacer porque se le presentaban niños, abuelos, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero con el tiempo vio que ellos le pedían ayuda, es decir, que estaban en un estado como mal por dentro y le decían, oye, pues, no sé, queremos trascender esto o queremos hacer el siguiente paso, y entonces, pues, si se lo pedían, ¿no? Pues los ayudaba a cruzar. Que hay muchas veces que la gente dice, sí, tenemos que hacer cruzar a todo el mundo, y en verdad no es así, porque estás influenciando en el libre albedrío de las almas que están ahí, ¿no? Y cuando lo sentíamos, pues sí que lo que hacíamos era pues ayudarlos a llegar a la luz, ¿no? En este caso. Sí que después de esta etapa más densa vino la percepción de las entidades más luminosas, es decir, de poder percibir sus maestros, guías y ángeles. Y si queréis, os explicamos un poco cómo nosotros vemos cada entidad, es decir, cuál es su función en la vida más terrenal o cómo se manifiestan ellos con nosotros, y así más o menos pues tenemos una idea de cómo lo percibimos, ¿no? Nosotros entendemos que un guía pues es una entidad de luz que lo que está haciendo es, como muy bien su nombre indica, es guiar, es decir, como almas humanas estamos en la Tierra viviendo una experiencia y como la fita es como la evolución, ¿no? Entonces lo que nos ayudan es a trascender todos estos aprendizajes que estamos experimentando aquí. Entonces lo que hacen, como su nombre indica, es guiar. Si estamos entre tres caminos, pues a lo mejor a través de la intuición o mensajes pues nos dirán, mira, pues a lo mejor tira por aquí, que vas a aprender más, o que te vas a encontrar esto que te va a ayudar al siguiente paso, lo que sea, ¿no? Los guías lo que hacen es guiar. Los maestros son como más severos, es como un maestro de escuela, ¿no? Que te va poniendo los exámenes y en tu camino evolutivo te va poniendo pues, todos los obstáculos que te tienes que encontrar para que tu alma evolucione. Incluso son como las pruebas más duras que te encuentras en la vida. Es como cuando estás en una situación muy crucial de tu vida y dices, jolines, no sé cómo he llegado aquí, pues no dudes que ha sido tu maestro detrás, como de alguna manera encauzando tus experiencias para que llegues ahí y aprendas esto concreto, aunque no te guste, ¿no? En primer momento. Y los ángeles, creemos que también, bueno, los maestros y guías no nos cuesta diferenciar si son de sexo masculino o femenino, si tienen una energía más masculina o femenina. En cambio, los ángeles sí que nos hemos dado cuenta de que los sexos se mezclan, es decir, que no se sabe bien cómo son a nivel físico, si es una cosa, una mezcla de los dos. Y básicamente lo que hemos percibido que al menos, también esto es una opinión generalizada, que creemos que más o menos todo el mundo que está en contacto con estos planos le parece así, es que nos protegen continuamente y nos envuelven en su manto de amor, es decir, cuando estamos en momentos muy bajos pues están ahí
todo el rato con, ¿no? con la almohada, ay, pobrecito, ¿no? Como que nos cuidan mucho, ¿no? Y estos son como un poco los roles, creemos, que llevan a cómo se manifiestan en nuestra vida, ¿no? Bien, habiendo explicado esto, ya no es de aquellos, pues lo que queríamos comentar es esto, es cómo llegaron a nuestras vidas, ¿no? Y en este caso, pues lo hicimos a través del péndulo, es decir, justo a Raquel le regalaron un péndulo, creo que con 19 años, sí, o 18 meses. Y bueno, de hecho, nosotras dos creo que siempre nos hemos leído libros de esta temática y el tema del péndulo era una cosa que nos llamaba la atención y era como, mira, pues esta cosa nos responde preguntas, nos permite conectarnos con otros planos, pues es divertido, ¿no? Es como una herramienta muy válida. Entonces pues ahí la empezamos a utilizar, creo que ella más temprano que yo, y no sé si quieres explicar, pues, cómo lo encontraste. Sí, bueno, en mi caso, como os he contado antes, de que al principio percibía la energía, luego los acabé por ver y al final pues, los escuchaba. Pues ese proceso fue gracias al péndulo, ¿no? Al principio solo hacía preguntas, ya fueran de banales o de trascendencia, pero solo mirando el péndulo, ¿no? Al principio solo veía qué estaba pasando, si apuntaba el sí o el no. Pero poco a poco, al ir usando esa herramienta, empezaba a sentir cómo fluía la energía, ¿no? a través del brazo o la mano. Y al final me di cuenta que en realidad no era yo la que estaba moviendo el péndulo, sino que era algo superior a mí, ¿no? Y al principio era como muy simple, ¿no? Una pregunta que podía responder entre sí y no, pero poco a poco sentía dentro de mí como una voz que me decía sí, porque esto y lo otro, ¿no? O evidentemente, ya no era un sí, era como algo más complejo. Y fue a través del péndulo que empecé a poder percibir más la voz interior o la voz de los guías o del yo superior, depende de con quién esté conectada, ¿no? Pero era como, bueno, percibir como si alguien estuviera hablando conmigo, pero dentro de mí, ¿no? Con mi voz. Incluso al principio hice como un pacto con mis guías, porque era como que yo pensaba en catalán, ¿no? Y les dije, vale, pues vosotros me vais a contestar en castellano, así sabré que no es mi mente la que está hablando, ¿no? Y siempre que respondían lo hacían en castellano para que yo supiera que no era mi voz interior. Así era como, bueno, hasta que ya supe diferenciar la vibración mía y la que era suya, ¿no? Y luego pues ya empezamos a dialogar. Extensamente. Exacto. Y sí. Bueno, sí, básicamente es esto. El canal, bueno, se habla de que es el tercer ojo, ¿no? Que se va abriendo y que ayuda pues, a percibir cada vez pues, más estos planos, ¿no? Y en este caso empezamos con las vibraciones, con los desdoblamientos y luego posteriormente fue el péndulo. Y claro, el péndulo en este caso le desarrolló o ayudó a desarrollarle el don de la clariaudiencia, que es oírlos, pero muy seguido de esto, casi paralelamente, pues se desarrolló de la clarividencia, que fue el poder verlos, ¿no? Y en este caso, pues fue una cosa muy detrás de la otra, pues ya cuando queríamos hablar con ellos, pues a lo mejor si algún día cogíamos el péndulo, pero luego ya, es decir, pues nos poníamos en posición de meditar y los invocábamos y era como, vale, invoco a mi guía tal, ¿no? Y pues lo invocábamos y lo veíamos delante, es decir, con los ojos cerrados siempre. Y bueno, que con los ojos abiertos también lo puedes ver, pero al menos a mí me va mejor porque estoy más concentrada en lo que estoy haciendo, ¿no? Si lo hago así. Y en estos primeros años pues empezamos como a discernir pues físicamente cómo eran. Pues mira, este tiene el pelo rizado, este es más alto, este lleva una túnica azul y este otro lo lleva de otro color, ¿no? Y también nos hacían pruebas. Bueno, al menos en mi caso, pues es como que no se presentaban delante mío y, o sea, no os podía ver y me hablaban diferentes. Yo tenía que saber cuál de ellos me estaba hablando. Solo
como intentando discernir qué voz tenía, ¿no? Y luego es como que, bueno, ponían como pequeños exámenes pues para que aprendiéramos a pulir el canal, ¿no? De alguna manera. Y bueno, nos hacían cosas así como divertidas para que fuéramos aprendiendo a poder hablar con ellos más fácilmente, ¿no? En este caso. Sí. Y cada vez pues, se nos fue agudizando esta manera de, bueno, el canalizar, ¿no? En verdad, que es pues, tener una entidad de otro plano que está delante y recibir una información, y en este caso primero lo hacíamos para nosotras mismas, es decir, nuestros guías nos daban mensajes para nuestro propio aprendizaje, pero luego, con el tiempo, pues justamente estábamos en un movimiento, bueno, yo hace unos años trabajaba o estaba colaborando en un centro de terapias que está en Girona, que se llama Centretao, y teníamos un grupo de meditación, que nos encontrábamos cada martes y eran todo gente joven como nosotros. Y ahí, como Raquel cada vez estaba agudizando más su canal, pues la gente le pedía, oye, ¿por qué no me haces una canalización, no? Y ahí fue cuando se encontró con el marrón, ¿no? Con lo que le venía encima, ¿no? Que la gente ya pues, se interesaba y le decía, oye, pues ¿me ayudas en este tema? ¿O qué te dicen mis guías de este tema? ¿Sabes? Como... Y de ahí fue cuando, bueno, si quieres explicar un poco, cuando me empezó a canalizar para los demás, ¿no? Pues en realidad ya lo he apuntado, ¿no? Todos querían saber y era como, bueno, pues con el trabajo de, a ver, intento conectarme con el guía del otro o hasta qué podemos solucionar del problema que tenía la persona, ¿no? Y la verdad es que, aunque yo al principio dudaba, o sea, los podía ver, los podía escuchar, pero aún así los mensajes me parecían como, bueno, eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Pero veía que la otra persona pues le llegaba mucho y era como, ah, pues sí que lo veo, ¿no? Sí que me resuena, es para mí. Y claro, poco a poco pues yo empecé a tener como más confianza hasta pues llegar al punto actual, que ya es como más oficial, ¿no? Ya digo que bueno, es como que trabajo de terapeuta y utilizo el poder conectarme con los guías de los otros para podernos ayudar, ¿no? Al principio era como entre amigos y al final fue, bueno, pues tenemos que hacer algo con esto. Bueno, es que desde arriba le dijeron, tienes, ¿no? Sí. Eso no vas a hacer esto, y si no te gusta, pues, ¿no? Es como que has venido a hacer esto y... Sí, sí. Y bueno, y también querías, ¿no? Bueno, si no, no sí. hubiera. Y bueno, esto por una parte. Pues si queréis pasamos a los viajes astrales, que es como, ¿no? El tema estrella del libro. Porque claro, os hemos explicado que, bueno, ¿no? Como todo el previo a los viajes astrales, ¿no? Pero después de las vibraciones, de los primeros desdoblamientos, de poder conectarnos con entidades de otros planos, pues dijimos, oye, por ejemplo, cuando nos desdoblábamos, pues esto lo como decía Raquel, pues sí, volábamos por las calles de nuestra ciudad, y era muy divertido, ¿no? Al principio, pero luego fue como un, vale, pero ¿esto qué nos aporta a nivel, ¿no? espiritual o cómo lo podemos utilizar para que, vaya, para que sea más fructífero? Y dijimos, bueno, pues vamos un poco más lejos, a ver qué nos encontramos, pues en este caso, pues fuimos a visitar vidas pasadas, porque claro, cuando tú estás conectando con el plano astral, no hay ni tiempo ni espacio, entonces puedes ir donde quieras, ¿no? Esto está muy bien. Y pues dijimos, como sabemos que cada uno viene con su mochila y con sus cargas y con sus historietas, pues vamos a mirar a ver qué nos pasó en otras vidas para poder descargarnos de la mochila y poder ir más ligeras, ¿no? Para evolucionar más rápido, ¿no? Y bueno, los primeros viajes sobre todo fueron esto de regresiones que hicimos a otras vidas y bueno, a sanar cosas, traumas que teníamos antiguos, incluso con personas que nos encontrábamos que había como chispazos, ¿no? Cositas raras que veíamos que queríamos armonizar y sanar, ¿no? Y esto fue uno de los pilares, ¿no? El tema de sanar vidas pasadas. Pero luego también estaba el tema de la curiosidad, que nos llevaba pues a decir, vale, ahora estamos en la Tierra, pero hay más planetas y más estrellas, pues vamos a mirar a ver qué hay por ahí arriba, ¿no? y sí, dicho y hecho, pues estaba muy bien en las primeras etapas volar astralmente por nuestra ciudad, pero luego ya dijimos, vale, pues nos vamos volando a otro sitio. Y en este caso teníamos la ayuda de los guías que nos decían, vale, pues nosotros os acompañamos y luego os dejamos que viváis la experiencia, ¿no? Y desde, como os he dicho, desde vidas pasadas también fuimos a visitar civilizaciones antiguas como la de los mayas o incluso que sale en el libro como Lemuria y la Atlántida, que seguramente habéis oído hablar porque es un tema bastante común ahora mismo.
Y luego también pues fuimos a diferentes estrellas y planetas, desde estrellas como Sirio, como las Pléyades, o también fuimos a planetas como Saturno, Marte, Venus, y bueno, como que hay bastantes ahí en el repertorio, ¿no? Pero lo que podemos hacer ahora es explicaros alguna experiencia concreta para que veáis un poco bueno, lo que nos ocurría ahí, ¿no? Cómo lo recibíamos y cómo lo bajábamos a la Tierra, porque claro, todo esto es tan etérico y que, ¿no?, parece tan con poca sustancia, ¿no?, porque no es físico, pues que a veces, bueno, la línea es muy fina, ¿no? Y bueno, esto os vamos a explicar si queréis un viaje, que puede ser el viaje que siempre explicamos porque tenemos como más pruebas físicas de lo que nos ocurrió ahí, que es el de Venus. Vale, si queréis, os lo explique Raquel. El paso ahí va. Vale, pues el de Venus nos gusta mucho porque es un viaje, o el primer viaje que hicimos conjuntamente. Éramos, bueno, antes hablo del grupo de meditación, pues ese día coincidió que solo éramos cuatro chicas, y queríamos hacer algo especial. Y dijimos, vale, pues vamos a hacer un viaje astral todas juntas, al mismo sitio, a ver qué experimentamos o a ver qué podemos ver, ¿no? Ese día solo yo había hecho viajes astrales, o sea, las otras tres no habían hecho nunca, o sea, fue como... No conscientemente, ¿no? Bueno, sí, no conscientemente. Y lo primero que hicimos fue como una meditación guiada para que todas estuviéramos en el mismo lugar, ¿no? Era como, vale, nos concentramos y nos vamos a Venus, ¿no? Era como un recorrido. Y luego cuando ya estaban ahí, era como que yo empecé a concentrarme porque era la que en principio en ese momento tenía más práctica y lo podía hacer sola, y nos juntamos en Venus, en un sitio, ¿no? En el mar, creo, en la orilla del mar. Entonces ahí era como cada una va a ir en direcciones opuestas y nos vamos a encontrar otra vez aquí, ¿vale? Entonces, por mi parte, yo entré como bueno, era como una especie de bosque o así, era como una selva, y caminé por ahí hasta llegar a una roca, que dije, vale, voy a subirme para poder ver cómo es Venus, ¿no? Como, con más perspectiva. Entonces subí y estuve como observando el horizonte y bueno, en realidad me pareció bastante a la Tierra, era un sitio, bueno, no sé, era como, había mucho vegetal, bueno, se veía el mar y de pronto oí como una música y digo, ¿qué es esta música? Y me giré y vi como unas mujeres que estaban ahí bailando y volví bueno, me fijé un poco más y vi que era Ariadna que estaba ahí bailando con ellas y digo, ¿qué está pasando, ¿no? Y luego fui bueno, bajé de la piedra o de la roca y fui a ver dónde estaba Ariadna y vi que estaban, bueno, eran unas mujeres con unos vestidos así grises y gris rosa y estaban todas bailando pues muy vivamente, ¿no? Sí. Y bueno, yo al principio, bueno, es que es difícil, es que como son 4 versiones, no sé cómo contar. Bueno, al principio yo le conté esto, o sea, al regresar se lo conté a Ariadna, bueno, a las 4, les dije, mira, pues yo he visto esto y he visto unas mujeres que estaban bailando. Y Ariadna no sabía, o sea, no había contado nada antes, y ella, por su parte, recordaba haber visto unas mujeres y que se había puesto a bailar. O sea, es decir, mi única experiencia, ¿no? Sí. Del viaje de Venus es que yo llegué a la orilla del mar y vi todo un círculo de mujeres que estaban bueno, pues, en el círculo y bailando, o sea, una detrás de la otra y súper efusivamente con estas vestiduras de color, bueno, por mi parte eran grisáceas y yo, pues no sé, llegué ahí pues me puse a bailar con ellas, ¿sabes? Como, bueno, pues muy bien, no sé, fantástico. Y, o sea, yo solo recuerdo esto de mi viaje, es como que llegué ahí y estuve todo el rato bailando, incluso, claro, donde estábamos en la sala física de meditación, pues recuerdo estar como con mi cuerpo erguido y todo, pero interiormente notar que me estaban, pero mi cuerpo físico no se movía, sino que yo supongo que era el cuerpo astral que estaba ahí, pues bailando efectivamente con estas mujeres, ¿no? Y me sorprendió mucho, pues que Raquel, justo cuando ya habíamos hecho como la meditación guiada para regresar, ¿no?, a la sala física y todo, pues dijera, oye, pues te he visto ahí bailando con unas mujeres, ¿sabes? Y yo le dije, bueno, pues yo he estado todo el rato bailando, ¿no? Como
que este suceso fue como bastante increíble, ¿no? Digamos porque como estos planos de conciencia son tan sutiles, es como, ¿cómo sabes si estás viendo lo mismo o si realmente te has ido a Venus o no? ¿Sabes? Esto fue como una prueba física que fue como un jolines. Yo lo he visto así y ella también, es como que habíamos coincidido en un punto muy trascendente, lo habíamos encontrado en aquel momento. También para nuestra propia confianza y nuestra propia fe en lo que estábamos experimentando, ¿no? Porque estas cosas son tan etéricas, ¿no? Y bueno, esta es nuestra experiencia, pero es que luego había la... Sí. Si quieres seguir. Después también había Clara, otra chica, que dijo que había encontrado, pues, también creo una mujer, ¿no? Y que estuvieron hablando y es como que le mostraba un poco Venus, ¿no? Iban caminando y de golpe dijo que notó como un río la atravesaba, es como que no había nada y de golpe un montón de agua vino hacia ella. Y lo más gracioso es que yo conecté lo que estaba explicando con algo que yo había vivido. Y es que después de ver a Arianna bailando, pues me fui con otro ser de Venus y también hacer como un pequeño recorrido de Venus. Y justo en un momento me enseñó una fuente y la abrió y al abrir salió como un río. Y me pareció sorprendente, dije, ¡guala! Pues de esta fuente ha salido un río, pero era como de la nada, ¿no? Y ver que Clara estaba caminando por algún sitio y que de golpe le vino como un río encima, era como otra conexión de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y además creo que Marta también había conectado algo y es en el mismo color de la ropa, incluso el físico de las mujeres que había encontrado era muy parecido al que decía Arianna, ¿no? Sí, porque yo las vi unas mujeres muy corpulentas, muy altas, pero con muchos pechos, ¿sabes? Y Marta dijo, guau, pues yo me he encontrado una mujer que me ha explicado algo y tenía unos pechos súper grandes y tenía sus vestimentas grises, ¿no? Es decir, como que en este punto también habíamos coincidido, ¿no? Y bien, esto es como un poco la experiencia de hacer algo juntas y de luego pues ponerlo en común y ver que habían puntitos pues que coincidían, ¿no? Y nada, y este es como el viaje que siempre explicamos porque nos hace ilusión, ¿no? Y de ver que, bueno, que uno puede experimentar un montón de cosas solo, ¿no? Y es como, pues esta es mi verdad, es como yo lo he vivido, pero el hecho de juntarnos y de ver que habían puntos que coincidían, pues esto nos dio como más fe, ¿no? Para seguir en este camino y para seguir, pues, adelante, ¿no? Y esto, sí, básicamente. Y bien, en el libro hay bastantes más viajes que también son así. Claro, nosotros cuando estamos en charlas lo explicamos así un poco resumido, pero aquí sale todo mucho mejor detallado, ¿no? Y bien, no sé si... Generalmente no explicamos más cosas del libro, porque también si no ya luego es como aburrido, ¿no? Es como, vale, esto ya me lo he explicado y no tiene gracia, ¿no? Pero lo que sí que hacemos es, explicar un poco cuál es el trasfondo de escribir este libro, porque decir, muy bien, como os habéis encontrado, habéis tenido como las mismas experiencias y habéis decidido escribir un libro, ¿no? Pero en verdad sí que fue una entidad, digamos, de estas con las que nos conectábamos, que se llama Comandanta, que no sé si habéis oído hablar de ella. Bueno, ahora mismo en la Tierra, con este cambio de conciencia, hay como una serie de entidades de luz que se están encargando de alguna manera de dirigir, ¿no? A todo el personal. Y fue ella la que nos propuso, nos dijo, oye, ¿por qué no escribís vuestras vivencias en un libro, no? Bueno, o sea, no nos lo propuso, casi que nos obligó, bueno, no nos obligó, pero muy común. Tenéis esta misión, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué os parece, no? Y dijimos, pues es algo grande y bueno, y vamos allá, ¿no? Y aceptamos el reto y aquí estamos, ¿no? Y este es el primero de 3, pero nos dijo, es que tiene que ser una trilogía. Y este es el primero que encauza desde los 15 años, como os hemos dicho, hasta los 22 más o menos. Es decir, 7 años de experiencias. Pero luego ya ahora justamente estamos escribiendo el segundo, esto lo publicamos hace 9 meses ahora. Y ahora ya estamos haciendo el segundo, que encauza desde los 22 años hasta los 24 más o menos. Y el último, que desde los 24 hasta ahora, hasta hace unos meses. Es decir, como que es una trilogía, ¿no? Y bien, y al principio creíamos que sería muy fácil, como nos habían dicho desde arriba, es como, vale, pues
ya nos van a ayudar a hacer la publicación y todo, ¿no? Como que lo veíamos muy fácil de... Pero claro, estamos en la Tierra, en un plano físico, y las cosas van a otro ritmo, ¿sabes? Y cuando tuvimos el libro escrito fue como, vale, pues venga, que nos venga el editor y nos lo publique, ¿sabes? Y fue así, ¿no? Y en verdad nos encontramos con todos los, bueno, los obstáculos que tiene el plano físico, ¿no? Que no es todo tan fácil aquí. Y bien, lo que hicimos fue como una campaña de micromecenaje, que es de crowdfunding, no sé si lo conocéis, bueno, de Berkami, es una plataforma. Y de ahí pues sacamos los 2.000 euros que necesitábamos para publicarlo, 500 ejemplares. Y bueno, y todo este año pues, bueno, conseguimos el dinero e incluso nos pasamos. Y todo este año lo que hemos estado haciendo básicamente es hacer pues muchas presentaciones pues para dar a conocer esto. Y bueno, y el proyecto bueno, está rodando, ¿no? Como nos hemos dicho, hemos estado en Gerona, pero ahora nuestra intención es expandirlo por Barcelona y bueno, por donde nos vaya saliendo, ¿no? Y bueno, este es un poco el tema de camino hacia el origen, sí. En verdad, siendo sinceras, ha tenido bastante buena como recibida, ¿no? Porque pues, no sé bien por qué, pero la gente en los sitios que hemos hecho presentaciones, pues como que ha dicho, pues bueno, como que no, sois muy valientes, ¿no? De escribirlo y de no tener miedo a que os juzguen y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos gustan también estos feedbacks positivos porque nos ayudan a seguir con el proyecto, ¿no? Ahora que estamos escribiendo el segundo, pues a estar motivadas para decir, pues venga, seguimos ahí con... Porque realmente no es fácil, porque cada una tiene su vida, sus cosas, ¿no? Y bueno, y es una cosa más, ¿no? Pero bueno, como también recibimos muchas cosas positivas, pues es como que te da las fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y sí que nos han ayudado en verdad, ¿sabes? O sea, nosotros lo sabemos porque quizás no en el momento de editarlo, porque tuvimos este pequeño, ¿no? Bueno, que en verdad es normal, o sea, es que las cosas funcionan así, ¿no? No te viene ahora alguien, sí, qué bien, venga, os voy a dar 3.000 euros para que lo hagáis, ¿no? Y nada, y ahí estamos. Sí, no sé si quieres hablar algo al respecto. Sí. Bueno, y ahora si queréis las preguntas... Bueno, sí, la pregunta de... Tenemos las preguntas. Pero ahora no me acordaré de todas. Pero si quieres que podemos contestar esta que nos habías dicho, cómo esto influye en nuestras vidas. Sí, no, claro, que el hecho de conocer esta verdad, esta realidad, pues, me imagino que tiene que implicar algún cambio en esta vida material. Claro. Sí, pues un instante. Sí, pues sí, la verdad es que sí que hay un cambio. O sea, sobre todo en ver las cosas, ¿no? Es como el hecho de poderte conectar con tu propio guía, ves una perspectiva diferente de lo que te está pasando. Es como, no más fácil, pero es que, bueno, tienes como el punto de, vale, ahora estoy haciendo una prueba y tengo que superarla, tengo que vivirla, lo tengo que pasar, ¿no? Y luego, una vez se ha terminado, recoges todo lo que has vivido. En cambio, antes era como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Era como todo más denso, sí. Ahora es como más fluido, más... incluso te gusta. O sea, no es que sea... Es como un juego, ¿no? Sí, lo ves más como un juego. De decir, vale, ahora tengo que aprender esto, vale. Y me encuentro esta persona, ¿y por qué me he encontrado esta persona? ¿Y qué quiere enseñarme, no? Es como más divertido. Y ahora, bueno, poder escuchar los pensamientos de la gente y eso. No exactamente. Ahora estoy en el punto en el que... O sea, porque creo que no es necesario, ¿no? Bueno, o no. En realidad me da un poco de cosa por la experiencia que tuve, ¿no? Todavía es como, bueno, poco a poco. Pero... Por las personas negativas, cuando recibes pensamientos negativos. Sí. A mí me pasa también eso. En realidad... Y a veces te asustas, ¿ves? Sí. Y dices, ay, madre mía, la sensación de esa persona. Y luego te das cuenta que es... ¿Pero por qué estás juzgando? No, porque sientes a la persona, porque la sientes. No sé, yo a veces estoy así con personas, pues miras a uno tal, y según le miras o lo que sea, pues sientes lo que esa persona está pensando. O no, otras cosas. Pues, o a ver, yo a veces lo que dice ella, frases, y luego la persona las ha dicho. Y entonces dices, oh, vale. Sí. Pero es así, una cosa es como natural, como no sé. Bueno, en realidad, uno de... O sea, imagínate una persona de 15 años, que todo el mundo sale... Vale, imagínate ir a la discoteca y escuchar muchas voces. Era horrible. O sea, además, porque todos estaban
o sea, sexo, ese... Sí, no, es que era muy caos, era caos. Entonces, claro, yo estaba, bueno, pues no quiero salir, era como que tenía que perder a muchos amigos, ¿no? Por el camino, y al final dije, bueno, quiero ser normal, ¿no? Un poquito, y ahora es como que no tengo necesidad de escuchar los pensamientos para saber cómo está el otro, y lo que sí que me ha pasado últimamente es dentro del sueño, o sea, cuando estoy durmiendo, no cuando estamos haciendo viajes astrales, es como si recibiera un mensaje de otra persona, como sus miedos o qué le preocupa, y por eso puedo entenderlo, ¿no? Sin necesidad de estar ahí, pues saber qué está pensando o qué está sintiendo en ese momento. Es como durante el sueño es más fácil, ¿no? Y bueno, sí, y la visión, mi curiosidad, la visión o cómo habéis escogido el nombre, o sea, habéis dicho que habéis sido como escogidas para iniciar esto, ¿no? Este trabajo, como camino, ¿no? ¿Qué conciencia queréis abrir? ¿O qué manera, qué plano queréis abrir a la gente? ¿O qué es lo que queréis mostrar? Claro, en verdad, esto es una pregunta muy común, que nos hace la gente, como esto, vale, os ha llegado, lo estáis dando al mundo y ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Qué herramienta ¿no? queréis entregar para...? Sí, en verdad, linkando un poco con la pregunta de él, voy a hacer ahí un... Pero tú nos has dicho, esto que os aporta a vuestra vida, y es como, lo más básico es una amplificación de la conciencia muy grande, ¿no? Es decir, cuando en tu plano físico estás viendo que se te ancha la perspectiva, pues esto ya de por sí es muy grande, ¿no? Porque estás viendo que el límite físico pues que no existe, que lo puedes trascender y ir mucho más allá, ¿no? Y ver que, bueno, que es inexorable, ¿no? O sea, que nunca vas a llegar al final, ¿no? Y como en este espacio tan grande te encuentras un montón de cosas, de entidades, de mensajes, de pruebas, ¿no? De cosas que te pueden llevar a aprendizaje y consecuentemente evolución, pues esto ya es una cosa, ¿no? Luego, por otra parte, mucha gente nos pregunta lo que nos dices tú, ¿no? Y en verdad, claro, esto es básicamente nuestra experiencia, llanamente en un libro, ¿no? Como, mira, todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y en verdad, lo que estamos, o sea, no tenemos una pretensión muy clara, ¿no? Es decir, nos ha llegado esto, nos han dicho que hagamos esto y nuestra misión es daroslo, ¿no? O sea, lo que hagáis... conocer estos planos, sí, quieres decir. Sí, lo que hagáis con ello o lo que sacáis de ello, esto es cuestión de cada uno, ¿no? Es decir, cómo cada uno le puede ayudar, ¿no? Pero básicamente es esto, yo creo, amplificación de la conciencia y también mostrar que nosotras, al menos desde nuestra percepción de nuestra propia verdad, hemos visto otros planos y los hemos descrito aquí, ¿no? Y claro, sí que es cierto que quizás en este primer libro los mensajes que nos han llegado más bien los mensajes que nos han llegado pues no son tanto digamos de este movimiento de conciencia universal, sino que son más individuales, como de nuestra propia evolución, entonces quizás a nivel general no tiene tanta repercusión, pero sí que es cierto que poco a poco cuando vamos avanzando y vamos agudizando nuestra percepción, como también tú mismo ya vas evolucionando, pues ya no necesitas que te expliquen tantas cosas a ti ni de tu propia evolución, sino que ya habla más de una conciencia universal y que es quizá este mensaje más, ¿no? En este caso más generalizado el que podemos llegar a transmitir, ¿no? con el libro. Si no sé si te he contestado un poco a la pregunta, porque a veces hablo muy abstracto. Y yo es que me gustaría profundizar algo más en los planos astrales, porque claro, habláis en el libro, los planos, por lo que estáis explicando, son bonitos, ¿no? De guía, maestros, ¿no? Pero supongo que el mundo, tanto lírico como astral, tiene más capas, más profundidades, ¿no? Entonces, dependiendo de tu estado, ¿no? Vas a entrar hacia un sitio o hacia otro. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué es lo que mostráis aquí? ¿Qué planos de conciencia o qué planos astrales estáis mostrando? Sí, hay un poco de ¿Qué os todo. habéis encontrado ahí dentro? Claro, hay un poco de todo, no es todo tanto... Es como al principio, cuando se empezaban a abrir, ¿no? El tercer ojo, es como que veíamos más densidad y los veíamos más astrales y no todo mucho más oscuro, ¿no? En verdad. Y con el tiempo no es que fuéramos viendo, sí que íbamos viendo más luz, pero sí que hay planetas como Sirius Black
que era un planeta que, o sea, estaba mucho, a nivel vibratorio estaba mucho más bajo que la Tierra, ¿no? Y hemos visto planos que no eran tan bonitos como por ejemplo el de Venus o de Marte o no sé dónde hemos estado, ¿sabes? Que hay un poco de todo, ¿no? Lo único que bueno, como tenemos tan poco tiempo para explicar, pues, bueno, pues mostramos también ¿no? Una parte más positiva, ¿no? Del asunto. Sí, pero que también hay cosas aquí densas, ¿eh? Sí, hay un poco de todo. Y concretamente, ¿cómo hacéis con los paneles doblados? ¿Cómo haces? ¿Tumbas? Bueno, hay dos maneras, ¿no? Bueno, los pasos. Bueno, digamos que lo hacemos de diferente manera, tanto Raquel como yo, al menos para realizar el viaje astral, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno. Si quieres explicar todo el día ahí. Pues en mi caso, al principio era, como os he contado antes, era espontáneo, ¿no? Me salía solo, así que no tenía que hacer nada. Pero claro, a mí eso no me parecía... No es que no me pareciera bien, porque quería descubrir más cosas y era como una vez cada 3 meses o cada 6, ¿no? Entonces yo iba muy lenta para aprender. Y al principio era como... Es que no me acuerdo muy bien cómo llegué a esa conclusión. Pero al final descubrí que si me concentraba, o sea, como una meditación muy muy profunda, me podía proyectar en el sitio y es como si llegara al mismo sitio sin moverme. O sea, no tenía que salir del cuerpo y hacer como todo el proceso de salir, que en realidad para mí era como un poco pesado, porque bueno, al volver tenía mucha hambre, tenía mucho sueño, era como muy, muy cansado, ¿no? Y el hecho de concentrarme y meditar y proyectarme en el sitio era como muy o sea, más fácil, más eficiente. Sí, más eficiente. Y bueno, o sea, básicamente eso, es concentrarte y decir, vale, quiero ir hasta Venus. Y imaginarte, al principio sí que es un poco de imaginación, es como el proceso de llegar a entrar en el plano, hasta que cuando llegas ahí ya estás en otra vibración, ¿no? Ya no es tu mente que llega, sino que ya eres tú. ¿Y para llegar ahí, estás pasando otros planos? ¿O vas directamente ahí? Es que no se sabe. O sea, tú no... Te proyectas directamente. O sea, hay como un caminito, ¿no? Por ejemplo, quiero ir hasta Francia, ¿no? Con un viaje hasta... Pues yo me imagino que, bueno, en el libro explico que tengo como un... Eso es un poco... Pero pensé, digo, vale, si tengo que viajar, quiero un instrumento, ¿no? Un vehículo. Un vehículo. Entonces me imaginé que tenía una escoba. Y lo que hago es como subir a la escoba e ir hacia Francia. Y cuando estoy a Francia ya no tengo ni escoba ni tengo nada y luego sí que estoy en el plano en el que quiero... Sí. Pero no, a no ser que yo lo pregunte a los seres que me encuentre, no sé en qué plano estoy. O sea, no veo diferencias entre planos. Bueno, ahora ya no tienes escoba, ¿no? Sí. No, ya no. Claro, el siguiente paso era como pues, invocar al guía y decirle, oye, pues quiero ir ahí, acompáñame, ¿no? Y pues, bueno, incluso es que ella, en el segundo libro, cuando va más lejos ya, pues ya no hay ni escobas ni guías, es como, ¿no? El Sí. como un agujero de gusano que la catapulta al sitio donde ella quiere ir. Y eso es cuando empiezas a meditar. Ves el agujero, eso que tienes. Bueno, al principio es como que me concentro, ¿no? Sí. Como que al principio me relajo y voy como perdiendo densidad del cuerpo, ¿no? Es como que cuando ya no noto nada físico... Eso lo haces sentada. No, estirada. Estirada. Sí. Y bueno, también puedes hacerlo así, sentada, ¿eh? No hay problema. Pero normalmente estoy estirada porque estoy más relajada y luego es como que estoy descansando el cuerpo y al final llega un punto en el que solo hay conciencia y es en ese punto cuando empiezo a ver el portal o la escoba o lo que sea, ¿no? Hasta poderme proyectar al sitio. Sí, claro. No, bueno, solo quería añadir que esto es su manera, ¿no? Pero luego hay la manera convencional, bueno, no convencional, perdón, pero la manera que todo el mundo entiende, ¿no? Que es hacer ejercicios de relajación, pues para que tu cuerpo astral, pues, salga, ¿no? O, ¿no? La parte como antigua que ella utilizaba inicialmente, ¿no?
es decir, esta, ¿no? Y esto se consigue básicamente cuerpo físico y cuerpo astral. Entonces, si tú consigues que el cuerpo físico se relaje de tal manera para que, o sea, sin quedarse dormido profundamente, entonces puedes conseguir que el cuerpo astral, tener la conciencia para que cuando el cuerpo astral salga, pues tú estés ahí un poco despierto, para darte cuenta de que está saliendo, ¿sabes? Es decir, generalmente cuando nos vamos a dormir por la noche, como hemos hecho tantas cosas durante la vigilia, es como que te vas a dormir y pum, y ya venga, te metes ahí y ya no te enteras de nada, ¿sabes? Pero si consigues relajar el cuerpo físico muy lentamente, entonces ahí puedes conseguir, o es decir, o es más propicio, que luego sientas cómo el cuerpo astral se desdobla. Y es ahí, en esta línea, en este punto, donde, como decía Castaneda, o los tibetanos también dicen que es como tomar conciencia del momento justo que te estás durmiendo, porque es ahí donde cambia el físico al astral. Entonces, pues, te proyectas y sales, ¿no? Claro que no es fácil, porque inicialmente lo hacíamos espontáneamente, y sí que hemos tenido etapas que lo podíamos controlar más porque estábamos meditando más, o porque estábamos más receptivas con lo que nos estaba pasando, o lo que sea, pero... O sea, si no eres un as, lleva mucho, bueno, entrenamiento, ¿sabes? Como que no es una cosa fácil, bueno, al menos para mí, no para ellos, es como decir, vale, pues sí, me voy a desdoblar, y venga, ¿sabes? ¿No? Que yo conozco personas que les pasa, que no les cuesta mucho, pero al menos a mí hacerlo conscientemente me ha costado muchos años de, ¿sabes? De esto de controlar tus cuerpos, ¿no? Sí, es todo un tema, porque también, claro, luego sales. Y bueno, esto ya es otra historia aparte, ¿no? Pero decir que el plano astral no es algo tan cuadrado como esto, sino que se mezclan todas las dimensiones y aquello es un follón, ¿sabes? Como para discernir dónde estás y qué estás haciendo, con quién estás hablando y lo que estás viendo, ¿no? Y lo que estás proyectando inconscientemente cuando estás ahí, porque aunque seas tu cuerpo astral, eres tú, ¿no? Y estás con tu mente y con tus cosas y quieras que no, pues se mezclan un montón de cosas, ¿no? Y es todo un tema que yo creo que, bueno, para aprenderlo bien se necesitan muchos años de ir haciendo. Sí. Pero bueno, que está ahí. En verdad lo hacemos todos, es lo que digo, que la gente nos dice, ves que esto cómo lo hacéis, y todo el mundo lo hace, lo único que la diferencia es ser consciente, ¿no? Y llevarlo a la conciencia y ya está, ¿no? Porque todo el mundo se desdobla cada noche, lo único que no te acuerdas cuando te has levantado, es como, sí que tienes como algún atisbo de algo, un recuerdo, pero... Sí. Bueno, no sé... Sí, no, bueno, iba relacionado con lo último que estabas comentando, un poco cómo se visualiza este mundo astral, si los colores, las formas, todo es más etéreo, más sutil, ¿no? O bueno, cómo lo vives, ¿no? Porque al final no sé si lo ves o si se confunde y es difícil. Y bueno, un poco qué es lo que... En verdad es que cada experiencia cambia, ¿sabes? Porque nos hemos desdoblado bastantes veces, pero como que cada vez, o sea, tú te puedes desdoblar en tu habitación y saber que tienes el mueble ahí, la silla aquella en el otro lado, y te levantas y no hay ni la silla ni el mueble, ¿sabes? Y es como, a ver, pero si estoy en mi habitación, ¿cómo va a ser? Porque claro, como no hay espacio ni tiempo, tú no estás conectando con el plano físico que sabes que tienes las cosas ahí, ¿entiendes? Incluso yo me he llegado a salir de mi habitación y verme ahí en la cama, y de repente girarme y estar en la habitación de mi madre, que vive en otro pueblo, ¿sabes? Y es como, a ver, ¿sabes? Como, ¿qué está pasando yo? Y incluso a nivel de densidad, que es lo que me hablabas tú, pues sí que inicialmente, al menos en las experiencias de hace años, sí que todo nos parecía mucho más etérico, es decir, que traspasábamos todos los objetos pero con el tiempo nos hemos ido como entrenando un poco para intentar coger objetos en el plano astral, y es algo bastante divertido porque al principio es como pero por ejemplo una de las últimas que fue el mes pasado sí que estaba ahí como cogiendo objetos y poniéndolos encima de la cama a ver si cuando me despertaba los encontraba encima de la cama. Ahí un poco de flipar porque en verdad me levanté y no había nada en la cama, ¿sabes? Pero sí que con el tiempo vas como creo afinando y creo que puedes incluso pues tener más control sobre este plano que no sea físico, ¿no? Claro, porque ahora también relacionado con vuestras visitas por los planetas, por ejemplo Venus, es lo que dices desde el punto de vista terrenal material, en Venus no hay vida, pero claro, en el plano astral, ¿sabes? Y allí sí que hay vegetación, hay ríos, hay gente, no precipitaciones, pero serían en otro nivel vibratorio, que no serían nuestro de la Tierra, ¿no? Claro, y eso en toda la galaxia, entiendo. Claro, generalmente
es que es muy obvio, ¿no? Pero los planetas que... No, lo que iba a decir ahora, que los planetas estos que hemos visitado, bueno, la mayor parte son planetas en que la dimensión es más alta de tercera, que no es, la tercera es física, ¿no? Donde estamos, y están en otras más arriba, ¿no? Y por eso también en el libro explicamos que depende de dónde vayamos, por ejemplo, en el Sol, la vibración era muy elevada, es decir, era todo luz, es decir, no veías formas, solo oías y podías percibir cosas, pero, o sea, es decir, era como, no sé si debía ser, bueno, es que no entendemos mucho de, incluso nosotros en libros no sabemos cuántas dimensiones hay, es decir, que dicen libros que hay 18, otros dicen que hay 12, otros dicen que no sé cuántas, ¿no? Pero nosotras a nivel personal tampoco tenemos el conocimiento para poder etiquetar, ¿no?, dónde hemos estado, pero sí que creemos o intuimos que en el Sol pues era una dimensión muy elevada, porque era todo luz, no se veía nada. Pero por ejemplo, y cuesta mucho más aguantarte ahí viendo lo que estás viendo, porque como estás vibrando tanto que tu cuerpo no está acostumbrado. También si estás conectando con cuarta es mucho más fácil, porque ya estamos más cerquita de cuarta, ¿no?, nosotros de quinta. Pero en aquella, por ejemplo, pues las experiencias son mucho más cortas y a nivel de percepción son mucho más limitadas, digamos, porque no estamos acostumbrados básicamente. Pero por ejemplo, en Plutón, que debía estar en quinta o sexta, en quinta, pues todo era mucho más denso explicar aquello, ¿sabes? Como que realmente podía tocar las cosas y era como si fuera una tierra diferente, ¿no? Pero, y pues, a nivel vibracional, claro, es que es todo un tema y como nosotros no nos han enseñado nada, ¿no? Bueno, generalmente digo, ¿no?, en la escuela, pues es como que llegas ahí y bueno, y es lo que te llega, ¿no? Cómo lo recibes y cómo lo integras también, porque luego, claro, dices, vale, muy bien, ¿tú para qué? ¿Alguna vez habéis tenido problemas para volver al cuerpo? Bueno, en mi caso no, pero sí que me he leído libros de gente que está en situaciones como, ¿no?, más densillas y, ¿no?, sobre todo en sueños lúcidos que ya se mezclan, ¿no?, con experiencias mucho más controlables y que sí que luego para volver pues tenían algún problema, pero en verdad es solo el miedo que te bloquea tus cuerpos, ¿no? No hay nada más allá que pueda retenerte ahí, ¿no? Pero a nivel personal, no, hay esto que seguramente a muchos de vosotros os ha pasado, que te estás durmiendo y de repente no te puedes mover. Esto es como el inicio, no sé si seguramente le pasa a todo el mundo, ¿no? La parálisis del sueño. Sí, a eso lo llaman, sí. Y es esto que estás como empezando a desdoblar y el cuerpo físico está despierto, pero no, al revés, el cuerpo físico está dormido y el otro está despierto. Entonces estás ahí y te estresas porque es como no lo conoces y bueno, a mí me empezaba con 15 años y me pasaba y era como... Y le pregunté a mi padre y me dice, bueno, pues primero empieza a mover el dedo meñique, ¿no?, como poco a poco para ir desbloqueando todo el tema, ¿no? Pero quizás más parecido pues a esta experiencia, sí que me pasaba hace años, ahora ya. Desde que habéis escrito el libro, ¿os ha pasado alguna experiencia nueva que podéis contar que sea especial? Sí. Que no aparezca aquí. Nos van pasando cosas. Sí. La última, bueno, pido esta mañana si quieres. Pero bueno, esta mañana me he conectado con... Bueno, estas son las sincronicidades, cosas pequeñas que dices, mira, pues... Y me he conectado, hacía días que no meditaba tanto rato, porque como bueno, tenemos vidas físicas terrenales que vas ajetreado y no puedes hacer siempre lo que quieres, pero y he mirado y tenía una guía nueva. Y digo, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Sabes? Y me dice, Morgana, ¿sabes? Y yo, bueno, Morgana, y me pareció un nombre como, bueno, densillo, ¿no? Es como Morgana, es como, me parecía un nombre de bruja, ¿no? Pero no, en aquel momento digo, y ya la veía con una cara así como, bueno, ¿sabes? Como un poco serio. Y justamente luego he ido al ordenador y he abierto el Facebook. La de Rey Arturo. Sí, es la del Rey Arturo, sí. Y he abierto el Facebook y lo primero que me ha salido en la primera página era no sé qué, Morgana, ¿sabes? Que yo en mi vida me había fijado en este nombre, ¿no? Y es como, esto es como una pequeña señal de decir, mira, pues acabo de percibir esto en mi realidad física, o me ha llegado esto de mi nueva guía y justo ahí está pequeño link que, bueno, que es una tontería, ¿no? Pero que para mí tiene sentido, ¿no? Como conectar la realidad física con la otra, ¿no? Y luego he buscado a ver quién era Morgana y digo, bueno, pues vaya, de unidad. Y bueno, no sé qué hará ahora estos días, o qué me va a enseñar, o qué voy a sacar de ella, pero bueno, ya lo veremos. Sí.
No sé si Raquel... Bueno, ya por curiosidad, ¿quién era Morgana Sim? Bueno, se ve que es... ¿Era buena o mala? Bueno, las dos cosas. Como que era la discípula de Merlín, decían en algunas cosas que me he leído, y que, bueno, esto del rey Arturo, ¿no? Que era como la que intentaba seducir al rey Arturo o algo así. Pero bueno, eso es ficción. Ya. Saber, claro. Sí, claro, es que yo me lo digo por encima, solamente para ver... Una cosa es la tele y las pelis, sí. y otra cosa es... Claro, bueno, en todo caso... Es como Judas, que en una versión pone que es malísimo y en otra versión claro. Era un gran maestro y lo que lo hizo porque tenía que hacerlo y se lo pidieron que hiciera. Sí. O sea que todo depende. Sí. Si es un día, es bueno. Pero si es un día será para bien. Sí, algo, y si no, y si me tiene que enseñar algo que es más denso, pues bueno, bien recibido sea, ¿no? Que para eso estamos. Una pregunta que antes de preguntarle cuando lo he perdido. El hecho de que hayáis titulado el libro Camino hacia el origen, esto de enfocarlo hacia el origen, ¿cuál ha sido la motivación? Luego lo vais a explicar, Bueno, en verdad, estuvimos algunos días mirando a ver qué título le poníamos y no sé cómo, pues salió este, ¿no? Al final, cuando estábamos... Al final ya hay que decir, no sabemos qué título poner, pero en verdad es como, es decir, lo que siempre explicamos, que es como lo más general, es como que nosotros estamos teniendo una experiencia física en la Tierra, pero en verdad, tal y como decimos, vale, hemos ido a visitar entidades de otros planetas, pues se da por supuesto que nosotros entendemos que hay vida en otros planetas y que ahora estamos encarnados en la Tierra, pero hemos podido estar en otros sitios, ¿no? Y es como de alguna manera decir, vale, ahora estamos haciendo esto, pero quizás en este gran círculo de evolución pues vamos pasando de encarnación en encarnación, no solo en la Tierra, sino en otros sitios, y el origen es como la fuente, ¿no? Dios o lo que, como le quieras llamar, ¿no? Y es como digamos, recorrido cíclico que hay de todas las cosas, ¿no? E incluso de nosotros como ahora humanos, pues bueno, pues quizás en la otra vida o de aquí 10 o de aquí 12 estaremos en otro lugar y bueno, y así vamos subiendo, pues vamos evolucionando y al final pues el origen, aunque parezca una paradoja, pues el origen es el principio y el principio hay, y el final no hay sentido. Las arribas abajo, el origen es el final, final del principio, esas cosas. Yo tengo una pregunta, pero es curiosa, si no le interesa, pues sobre la Atlántida, siempre me pregunto, he leído mucho sobre la Atlántida, ¿qué pasó con la Atlántida? Va existir en veritat en el plano terrenal? O va ser una... Bueno, entonces a nivel personal no sé si os sé, bueno, por la regla pues siga. Que conteste, ¿no? O sea, según lo que hemos vivido o experimentado, sí que existió, ¿vale? Entonces nosotros fuimos, bueno, o yo fui, ella fue. En mi caso, a ver, que en realidad no pregunté qué había pasado del todo, ¿no? Era como... lo descubrimos más tarde, o sea, no cuando fuimos a la Atlántida, porque ellos, en realidad lo que me contaron ahí... A ver, cuento la historia y luego vais a ver qué pasa. O sea, cuando llegué ahí vi que todo era muy bello. En realidad era como de los primeros viajes que hice, fue la Atlántida, porque era lo primero que recibía, ¿no? La Atlántida existe, no existe, ¿no? Entonces quería saber cómo era. Al final, ahí era todo muy bonito, o sea, es lo que primero me impresionó de la belleza. Pero hubo un momento en el que digamos, el jefe o el chamán de los que estaban ahí me dijo que no me quedara con lo que estaba viendo, ¿no? O sea, como no todo es tan bonito como lo que tú estás percibiendo, porque me dijo que yo lo veía desde mi punto de vista terrenal. Era como, vale, la Tierra es así, la Atlántida está así, ¿no? Es como, había una diferencia muy grande en cuanto a lo que yo estaba percibiendo. Y me di cuenta que era como que ellos estaban en otra dimensión, pero trabajando, ¿no? Era como... es que no sé cómo explicarlo. Era en otro plano, pero ellos también tenían que hacer sus cosas, aprender sus lecciones, y que no era todo tan fácil como aparentemente parecía, ¿no? Entonces, en viajes posteriores, que esto no lo hemos contado, pero muchos de los viajes se conectan entre ellos. O
O sea, no es que ahora vamos aquí y ahora vamos allá sin ningún sentido, sino que tiene como una secuencia y en cada uno de ellos se conecta un aprendizaje con el otro, ¿no? Es como todo un pack. Y al cabo de muchos viajes entendí o me di cuenta que la Atlántida desapareció porque no estaba en sintonía con lo que estaba pasando en la Tierra, ¿no? Era como que estaba muy evolucionada por lo que la Tierra tenía que vivir, que era el proyecto, digamos, de ascender a otra dimensión. Y ellos ya estaban en otra dimensión. Y por eso tuvo que desaparecer o pasar a otro plano. Sí, ascender. Ahí está. Y eso es lo que de alguna forma recibimos de aquí. Y de los... Bueno, me gusta que conteste rápido, ¿eh? Y de los mayas, por ejemplo, que se que cuando llegaron allí no había nadie, que encontraron ciudades vacías totalmente. ¿Ascendieron también estos? Sí, en su caso también. O sea, lo que nosotros recibimos es que sí, ellos tenían como mucho conocimiento y pasaron a otra dimensión. Es como que todos juntos pasaron un nivel. Claro, que esto parece muy bonito, ¿no? Venga, vámonos todos a otro plano. Pero claro, también en este transcurso de tiempo yo creo que pasaron cientos de años y, bueno, a medida que la gente iba evolucionando, pues se iba trascendiendo del plano, ¿no? Y, bueno, no sé si fue algo conjunto o no, pero yo entiendo como que fue algo más escalonado, ¿no? A lo mejor, no que se juntaran todas las manos y se fueran volando para las Pléyades o Sirio que decían, ¿no? Que se fueron todos ahí. No sé, claro, tampoco nosotras no tenemos tanto control para saber exactamente lo que ha ocurrido. Pero sí. Y bueno, si queréis lo dejamos, bueno, no sabemos qué hora es, pero a lo mejor ya es la siguiente charla. Queda 5 o 6 minutos. Ah, vale, pues queréis, bueno, a lo mejor estáis cansados también, ¿eh? Porque claro, estamos ahí con toda esta información que a veces es como, bueno, Y después de esta experiencia, ¿cómo veis ahora la vida vosotras? muy divertida, en verdad. Sí, bueno, no, es como, es lo que, contestando a tu pregunta de esto para qué os sirve, ¿no? Es, bueno, al menos en nuestro caso, bueno, y en el caso de mucha gente que ahora está en todo este movimiento, es como, esto, como un juego, ¿no? En verdad, porque como lo relativizas tanto, porque es como que si te desidentificas de tu trauma humano, ¿no? Es como que lo ves todo desde otra perspectiva, ¿no? Y es como, ay, mira, pues ahora me ha pasado esto, pues bueno, no pasa nada, oye, pues me habrá pasado por algo, ¿no? Es como que todo el rato le encuentras sentido a las cosas y esto es lo que realmente te vitaliza y te da energía para empezar cada día, ¿no? Y teniendo estas experiencias es como que cuando te levantas al día siguiente es como que te levantas como mucho más radiante, ¿no? De decir, ay, mira lo que me ha pasado, ¿no? Que con el tiempo ya lo vas diciendo, bueno, es como los budistas, ¿no? Que aunque tú tengas una experiencia increíble de meditación, pues la tienes que dejar ahí, no estar ahí regocijándote con el placer de que te ha producido esto, ¿no? Sino decir, bueno, me ha pasado esto, me produce alegría, ¿no? Pero ya está, ¿no? Y bueno, y no sé, y en verdad todas estas cosas, bueno, a mí me interesa mucho el tema de las sincronicidades porque cuando te metes ahí en este río es como que todo el rato vas recibiendo inputs y señales de todos los lados y es como súper divertido porque es como que ves que toda la danza de personas que hay alrededor tuyo, todos los sucesos, toda la información que te llega, todo tiene sentido y todo está súper conectado y esto, bueno, a mí personalmente te llena como de no sé, de alegría, ¿no? ¿Verdad? De decir, ay, qué bien, ¿no? Que estamos todos aquí por algo, ¿no? Que no somos setas separadas, ¿no? He leído un trocito que decía como la creación del mundo, como el mundo empezó, el hombre empezó a separarse de la naturaleza y que entonces el hombre empezó a dominar a la mujer. No lo he leído rápido, ¿qué pasó en esto? Bueno, yo tengo un interés especial. Eso nos lo daban los escritos, ¿no? No, pero no era que estaba dominando. Bueno, es que claro. Este es una historia muy larga. Mejor te lees el capítulo porque es como muy completa. Muy, sí. No, es difícil de contestar en una clase.
Bueno, es información que recibimos y la escribimos, ¿no? Es como, bueno, sobre todo ella, que en aquel momento era más canal. O bueno, alguien te dice, mira, pues algún ente te dice, mira, yo pienso esto de esto y lo recibes y lo escribimos, ¿no? Sin más esto, básicamente. Sí. Sí. Pues si quieres ya cerramos aquí y bueno, en verdad nuestra intención es expandirnos en Barcelona ahora. Así que si, no sé, en Facebook es muy fácil encontrarnos. Si alguno de vosotros conoce algún... que ya estamos en contacto, nosotros conocemos terapias de Barcelona y librerías, etcétera, pero si alguien, como el mundo funciona por contactos, ¿no? Pues si alguno dice, ah, pues mira, yo he conocido a estas chicas y a lo mejor las podríamos mandar a ella que, no sé, a una presentación o lo que sea, pues que no dudéis en decirnos lo que a nosotros nos va a encantar. Bueno, saber de vosotros e incluso pues, que nos ayudéis en el camino, ¿no? Que en verdad hemos venido a esto, a ayudarnos entre todos, ¿no? Y bien, pues esto, este es nuestro siguiente paso, ¿no? Sí. Y bueno, y si queréis comprar el libro, pues también es como... ¿Qué precio tiene el libro? ¿Digo? ¿Qué precio tiene el libro? Mira, el libro vale 18, pero en las presentaciones lo vendemos a 15. Sí, es decir, cuando vamos a presentarlo sale más barato. Y estáis aquí fuera. Sí, ahora estaremos ahí, como hay una conferencia aquí, pues estaremos afuera que hemos traído de libros, pues que si os interesa, pues estaremos fuera también vendiéndolo. Y bueno, ya hago publicidad ya para acabar, pero yo también, es que no he llevado hoy mi libro de poesía, pero yo también he escrito un libro de poesía, que es este, que también si lo queréis buscar en internet, pues se llama Onirtopía y toda la poesía que sale pues también es metafísica, o sea, hablo de todas estas cosas pero poéticamente, que también a veces pues va bien, ¿no? Y que si os interesa, pues que generalmente siempre hemos presentado los dos a la vez, pero como se me han terminado los libros físicamente, que ayer justo vendí el último, pues no los he podido traer, ¿no? Pero que vaya, que también hago publicidad y si queréis mirar en Facebook y os gusta algún poema o lo que sea, pues que sepáis que en breve voy a hacer la segunda edición y que también lo podéis encontrar ahí. Sí. Gracias.